Roberto Casat, historiador, director del Archivo General de la Nación, está con nosotros. Lo hemos invitado con motivo de la conmemoración del 47 aniversario del inicio de la gesta de abril, para reflexionar con él sobre este acontecimiento de la historia dominicana. Pero espérate, no lo deja así, de que director del archivo. ¿Tú has ido al archivo, Julio? Claro que sí. Yo quiero, señores, que ustedes vean, sobre todo los jóvenes, los niños, los padres, lleven a sus hijos al Archivo General de la Nación después que don Roberto Casat lo dirige, para que ustedes vean cómo eso, mira, no tiene nada que envidiarle a un archivo de, por ejemplo, un departamento de Estado en los Estados Unidos, tecnología, en línea, los recortes de periódicos, todos los periódicos en línea, pero desde hace 50 años, las informaciones, usted busca el temario, la hemeroteca, o sea, todo con la más alta tecnología de la época al servicio del Archivo General de la Nación, con todas estas informaciones, con un gran trabajo que ha hecho don Roberto para rescatar la memoria de este país. Y muchas personas que no han ido al archivo, de todas maneras, han recibido el trabajo del archivo con el rescate de publicaciones de un gran valor, claro, histórico. Entre ellas yo puedo citar la primera biografía que se escribió aquí sobre Ulises Herou, que le escribió Juan Vicente Flores. Así es. Que la oye la luz. Él escribió la biografía viviendo Lilis. Escribió la biografía. Eso está viciado porque Lilis lo influenció. Y cuando se enteró de la muerte de Lilis, se lamentó muchísimo porque él quería que ese desgraciado viera lo que él escribió. Es un acontecimiento histórico, de modo que por múltiples razones hay que celebrar la visita del doctor Casat en nuestro programa. Muchas gracias, señores, por la hospitalidad. Sí. A la orden de ustedes. ¿Qué significa? ¿Qué ha significado desde el punto de vista histórico la gesta de abril? Estamos hablando de un pueblo que es distinto a partir de esta gesta. ¿Cuál ha sido el valor realmente de la gesta de abril? De abril de 1965. Yo pienso que ha sido el acontecimiento más importante de la historia dominicana. El más importante. El más importante de toda nuestra historia. Yo lo veo así. ¿Que la guerra restauradora? Yo pienso que sí, porque tuvo mayores potencialidades de cambio. La sociedad dominicana estaba ya ante una encrucijada de qué rumbo tomar. Y abril sintetiza, a mi modo de ver, el proceso completo de formación de nuestra nación. Ahí se culmina una propuesta general de cambio de un Estado nacional, democrático y autónomo. Recoge nuestras herencias, recoge la restauración, recoge las luchas contra Trujillo, el ideario de Duarte y de sus compañeros trinitarios, recoge el legado del gobierno del profesor Bosch, el gobierno más ejemplar que ha tenido nuestra historia. Es decir, la Revolución de Abril fue una síntesis de lo mejor de nuestro proceso histórico y anunció un cambio general de estructuras. Por eso me parece que la palabra que debe usarse es Revolución de Abril. Era el anuncio de un cambio general de acuerdo al ideario liberal, democrático, nacional de nuestros próceres. Y por esto pienso que es el acontecimiento más importante, solo que tuvo la desgracia de ser interrumpido por la ocupación militar norteamericana y que ya torció el rumbo, desgraciadamente, de nuestro proceso ulterior. Yo lo veo así. Roberto, partiendo de esa apreciación que haces, generalmente la historia es lo que pasó, no lo que pudo haber sucedido, pero hay historiadores que también de alguna manera, por lo que fue el acontecimiento, pueden hacer una especie de proyección. Si no hubiese habido esa intervención militar norteamericana y ese proceso culmina como debió ser, ¿piensas tú que podría haber de alguna manera Cuba, que estaba ahí muy cerca con el socialismo, y nosotros con un militar viniendo de esta fila, pudiera haber habido conflictos entonces ahí para concretizar un proceso democrático real? Mire, se especuló mucho desde aquellos días de que la izquierda, es decir, los llamados comunistas,
habían tomado el control del proceso revolucionario. Eso es totalmente falso. Quienes vivimos eso sabemos que eso no fue así. De la CIA. Totalmente, una cosa descabellada y carente de toda veracidad. En todo momento el proceso de abril estuvo dirigido por los militares constitucionalistas. El objetivo de estos militares no era establecer una sociedad socialista ni mucho menos. Era establecer un régimen legal. Ni siquiera se planteaban el problema social de reformas. Eso estaba en otras cabezas. Ellos actuaron para reinstaurar el gobierno de Bosch. Ahora, en esas condiciones, el retorno de Bosch al gobierno tenía implicaciones nuevas, lo que no pudo hacer en los 7 meses. Yo pienso que con un pueblo movilizado en armas se iba a poder hacer. Es decir, lo que estábamos era en la antesala de un proceso democrático revolucionario, que era además lo que requería la sociedad dominicana. La sociedad dominicana no estaba preparada por múltiples razones, como no lo está todavía, para un proceso socialista. No lo está, y a eso estaba claro, y creo que toda la gente de izquierda lo comprendió. Eso estaba fuera de discusión. Algunos dijeron, esa no es nuestra lucha, pero eso fueron expresiones aisladas que rápidamente se dieron, porque lo que se captó es que el pueblo se movilizó en torno a objetivos democráticos. En primer lugar, el retorno del gobierno del profesor Bosch y la aplicación del programa contenido en la Constitución de 1963. El vicepresidente Lyndon Baines Johnson, que después fue presidente de la República, y cuando se produce la invasión, esa segunda invasión estadounidense a nuestro territorio, es el presidente de Estados Unidos, participa en el acto de juramentación del profesor Juan Bosch y cuenta que al evaluarlo, a dialogar con él, se encontró con un hombre muy inteligente, buen orador, pero que le parecía que no estaba a la altura de la responsabilidad que tenía encima, así que no estaba preparado para gobernar la República Dominicana. Un gobierno como el de Bosch, después de haber salido de una dictadura, no representaba que había un pueblo que estaba corriendo antes de empezar a gatear. No entiendo bien, o sea, en el sentido de que ya eso, el programa de Bosch implicaba demasiado para las condiciones del país. Quería hacer muchas cosas para las condiciones socioeconómicas y políticas. Él decía que era un hombre que no estaba aterrizado en la realidad del país, que no tenía planes concretos para gobernar. Es lo que cuenta en su memoria Lyndon Baines Johnson, ¿no? Yo no lo he leído, la memoria de Johnson, la voy a buscar entonces, sí. Profesor. Yo pienso que Johnson evidentemente estaba reflejando una postura conservadora de los altos círculos del imperio yanqui. Y era lógico. Ellos estaban en la disyuntiva de enfrentar la revolución cubana, que era su gran problema continental, claro, y quizás mundial, porque la revolución cubana significó un hito en la historia mundial. Así es. A través de 2 instrumentos, 2 posibilidades básicas que se debatieron en el seno de los altos círculos de Estados Unidos. O mantener la línea de apoyo a las dictaduras, como fue característico en nuestro país con el apoyo constante que le brindaron a Trujillo hasta 1960, porque hasta días antes de las sanciones ellos estaban apoyando a Trujillo, y yo diría que lo apoyaron hasta el final en cierta medida. Fíjense que la CIA les retira el apoyo a los conjurados de 1961 ante el problema de que pueda develarse la participación norteamericana. O sea, los que ejecutan a Trujillo lo hacen al margen de Estados Unidos. ¿Y lo abandonan? Después del 30 de mayo... Pero después de haber tenido el apoyo de Estados Unidos. Sí, lo tuvieron, sin duda alguna. Lo tuvieron. Ahora, fíjense, después del 30 de mayo, los norteamericanos le dan la espalda a los conjurados. Es cierto. Y apoyan a Ramfis y a Balaguer de manera precisa. Es decir, la política norteamericana era muy concreta en el sentido de que la seguridad se lograba a través de las dictaduras. Pero la Revolución Cubana plantea un nuevo reto, un nuevo escenario. Y el paradigma que surge es la Alianza para el Progreso, que incluso tiene... Perdóneme que le interrumpa para hacerle un paréntesis ahí sobre la política norteamericana. Si no hubiese muerto Kennedy, si no hubiesen asesinado a Kennedy, porque recordemos que Lyndon B. Johnson hereda, al ser vicepresidente por el asesinato. Sí. Y Kennedy recibió a Bosch y conoció a Bosch, siendo Bosch presidente electo, en esa foto que enseña la luz de la portada de ese libro. Si hubiese sido Kennedy el presidente, con la experiencia de don Roberto Casá, ¿hubiese sido la misma política de Estados Unidos con respecto al golpe? Yo creo que sí. Kennedy estaba vivo todavía cuando el golpe de Estado. En 63. No así cuando la revolución.
No, cuando la revolución no. Yo no. Eso ya es lo que dice Euro. Es difícil especular que hubiera pasado. Kennedy era más progresista en el aspecto internacional, pero más conservador que Johnson en el aspecto interno. Así Sí, mismo sí, sí. Johnson es el presidente norteamericano de mayores reformas internas de los Estados Unidos. Era el proyecto de la gran sociedad. No, algo único, porque era el ambiente también. Era la Guerra Fría presionando, tenía. Claro. Lo que dice don Roberto, Kennedy era un demócrata conservador, Lyndon B. Johnson era un demócrata liberal. Más reformista, más democrático en el sentido Reagan, social más Reagan. interno. No, Reagan en el sentido de, bueno, a nosotros nos da con el garrote, porque con el comunismo no comía cuento ninguno, por supuesto, y para ellos todos aquí, los que osaron eran comunistas, todo el mundo era comunista, gente de derecha era vista como comunista, o sea, para la visión que las de ellos. reflexiones de Lyndon Johnson hay que inscribirla dentro de eso que usted... Correcto. En función de los intereses de los gringos. Claro, pero el gran problema es la Alianza para el Progreso, el gran paradigma. Ahora bien, la Alianza para el Progreso no es aceptada por grandes sectores de Estados Unidos, y ahí está la muerte de Kennedy. No está en función de Alianza para el Progreso, pero sí de políticas de Kennedy que vulneraban intereses. En consecuencia, ¿qué es lo que primó en la política de Estados Unidos a mi juicio? Lo que sucedió, el golpe de Estado de 1963. Ese golpe de Estado del 25 de septiembre no se hubiera dado sin el aliento y el apoyo directo de los agregados militares de los Estados Unidos. O por lo menos no hubiera tenido las consecuencias que tuvo, porque en todo momento, y eso está registrado documentalmente, agentes de la CIA le decían a los militares, a Wessing y a otros, sigan, que van a terminar teniendo el apoyo. Ellos se sentían alentados y esa era la política fáctica, real de Estados Unidos. Y fíjense que inmediatamente muere Kennedy, el gobierno del triunvirato es reconocido a los pocos días. O sea, esa es la política que cuenta y es la que contó el 24 de abril. Hasta ese día, el gobierno norteamericano apoyó de manera así, sin ninguna fisura, al régimen del triunvirato. Y desde el mismo 24 de abril se tomó la decisión de la intervención militar. Esa decisión se tomó el 24 de abril en la noche. Es decir, estar pendiente, vamos a tratar de no hacer la intervención. Pero desde luego, si los rebeldes ganan, tenemos que impedirlo a toda costa, porque era un proceso que se les iba de la mano y es lo que ellos no podían aceptar. Por más Alianza para el Progreso, por más intenciones reformistas de enfrentar la revolución cubana, ellos no podían tolerar un proceso democrático revolucionario al margen de sus controles. Roberto, don Roberto. Un historiador de verdad. No, por favor, Roberto. Bueno. Sí, eso de doctor, eso es... No, don, yo le digo, bueno, no es doctor. Es por respeto. Sí, señor. Gracias. Una cosa, yo creo que nos salimos de los orígenes. Yo quisiera saber cuál es su valoración como historiador, que siempre lo he seguido. Gracias. Sobre quiénes encarnaron este movimiento revolucionario, tanto civiles como militares, para que se dé la revolución constitucionalista del retorno de voz sin elecciones. Bueno, Milton. La figura clave fue Rafael Tomás Fernández Domínguez, si usted me pregunta en términos de persona. Ese fue el inspirador de la Revolución de Abril, de la necesidad de que las Fuerzas Armadas tomaran un derrotero distinto al tradicional conformado por los Estados Unidos en 1916 o 17 con la formación de la Guardia Nacional Dominicana, que era antecedente del Ejército Nacional. Y ahí surge Trujillo. Y fíjese una cosa sumamente importante. Una parte de estos oficiales habían sido formados bajo Trujillo y habían sido trujillistas. Camaño había sido trujillista. Hijo de Camaño. Claro. Ellos vienen del seno del trujillismo, pero ellos se dan cuenta como individuos preparados porque eran académicos, y eso es un elemento respecto a lo que usted me pregunta fundamental, que las Fuerzas Armadas en los años 50 experimentaron variaciones fundamentales con su modernización aupada por Ramfis Trujillo. Ahí surge la aviación militar dominicana y una serie de instituciones modernas basadas en criterios académicos. Y yo diría, la Revolución de Abril es producto del desarrollo académico de las Fuerzas Armadas, en que los propios oficiales trujillistas... el marxismo aplicado a la historia ahí, donde ese hombre lo está señalando. ¿No es así? Bueno, yo creo que sí, que yo sigo siendo marxista.